Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca del uso del psicoanálisis en la ingeniería social. Cómo se utiliza la teoría del psicoanálisis en la publicidad y cómo fue que inició todo esto. Si bien al día de hoy sigue existiendo el debate acerca de si el psicoanálisis es tan eficaz como los psicoanalistas dicen, o inclusive de si Freud era un fraude, o mismo si Lacan también era un fraude. Obviamente que esto que menciono no es lo que dicen los psicoanalistas, sino que es algo que se menciona desde visiones más cientificistas o simplemente de aquellos que refutan muchas de las ideas que se planteó desde el psicoanálisis. Pero más allá de esa polémica, hay algo muy interesante a analizar, que es que las teorías del psicoanálisis vienen siendo utilizadas por lo menos desde hace 100 años en todo lo que es marketing y publicidad, y la verdad es que cuando vamos a los resultados se ve que ha tenido gran eficacia. Cuando se han utilizado las teorías del psicoanálisis para tener más eficacia al momento de vender determinados productos y al momento de alguna forma manipular a grandes cantidades de gente para comprar determinadas cuestiones, ha tenido un efecto contundentemente eficaz. Pero esto lo vamos a ver ahora con datos bien concretos. Primero, para entender de dónde viene todo esto, les voy a hablar de una persona que tal vez hasta ahora no la conocían. Les estoy hablando de Edward Bernays. Es denominado el padre de las relaciones públicas. Y un dato no menor, muy curioso, es que era el sobrino de Sigmund Freud. Él fue el primero en implementar el uso directo de las teorías psicoanalíticas en el marketing. Y escribió varios libros acerca de este tema que son muy interesantes, se los recomiendo mucho. El primero de 1923 que se llama Cristalizando la opinión pública. Y tal vez el más conocido de sus libros que es de 1928 que se llama Propaganda. Él mismo dice con sus propias palabras: los hombres, en gran medida, se ven impulsados por motivaciones que se ocultan a sí mismos. Es tan cierto para la psicología de masas como para la individual. Con esta cita podemos ver claramente que él es totalmente partidario de la teoría psicoanalítica y de la existencia del inconsciente, principalmente en cómo desarrolla Sigmund Freud esta teoría, donde podemos decir muy resumidamente que justamente Freud vino a mostrar que las razones y las motivaciones que nos mueven a realizar determinadas acciones y a generar determinados pensamientos en nuestras mentes no son siempre cuestiones conscientes, sino que justamente hay motivaciones inconscientes que solamente se hacen visibles a través de, por ejemplo, sueños, síntomas físicos, o mismo actitudes, pensamientos o emociones que nos surgen y que no logramos controlar, y que obviamente Freud se dedicó a investigar y a desarrollar durante años a través de su teoría. Lo interesante de la cita de Edward Bernays es que justamente menciona que ese mecanismo funciona no solamente para las personas individuales, sino también a nivel masas. Para hablar de esto va aún más lejos y más profundo con su teoría. En el libro Propaganda, Edward Bernays dice: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Podemos ver entonces muy claramente que Edward Bernays está hablando de una manipulación consciente tanto de los hábitos como de las opiniones organizadas de las masas. Y es curioso ver que él cómo va desarrollando este tema no es una cuestión conspiranoica de una teoría de que a ver si es que esto existe o no existe, sino que lo va a mencionar con cuestiones absolutamente concretas para que podamos entender que ese llamado gobierno invisible se ve perfectamente reflejado en lo que es el marketing, en lo que es la publicidad, en lo que es la manipulación que nos lleva tanto individualmente como socialmente a nivel global a realizar determinadas acciones, a pensar de determinada forma, a comprar tales productos y etc. Pero ahora vamos a verlo con casos bien concretos. El primer trabajo como agente de prensa que hizo Edward Bernays en Estados Unidos fue en 1913. Él fue contratado para publicitar una obra de teatro. Esta obra de teatro se llamaba Damaged Goods. Era una obra que hablaba explícitamente del tema de la sífilis, cuestión que se utilizó como para tratar de promocionar la educación sexual y a su vez tratar de combinar esta temática de esta obra de teatro con una campaña de publicidad. Pero para publicitar esta obra, él implementó una técnica, que en su momento la creó él, llamado la técnica del falso frente. ¿En qué consistía esta técnica? Invitar a gente de gran prestigio social a asociarse a esta lucha a favor de la educación sexual, invitarlos a participar, a asociarse en esta promoción, inclusive solicitando testimonios personales de algunos personajes prominentes de la sociedad neoyorquina de aquel entonces, como por ejemplo uno de los Rockefeller, que es una de las personas que Edward Bernays consiguió que se involucrara
involucrara en esta publicidad. El resultado de esta maniobra que hizo Edward Bernays fue un éxito rotundo. El 14 de marzo de 1913 se estrenó la obra, el teatro estaba absolutamente lleno y al día siguiente tuvo un lugar privilegiado en la prensa. Y a punto tal fue el éxito de la obra que el personaje principal de la obra de teatro, llamado Richard Bennett, directamente se convirtió en una estrella del momento. Hablando de esta técnica que él implementó, Edward Bernays dijo lo siguiente: utilizamos esta técnica, la idea de la promoción, a través de un comité de celebridades, muchas veces desde entonces, porque creo que aún es el método más útil en una sociedad múltiple como la nuestra para señalar el apoyo de una idea por parte de los variados elementos que componen nuestra sociedad. Los moldeadores de opinión y los líderes de grupo tienen un efecto en la democracia y se presentan como símbolos para su electorado. Ya en este primer ejemplo podemos ir viendo cómo él tenía absolutamente claro que si simplemente lograba que ciertas celebridades o gente famosa asistiera a esa obra de teatro, y además con un pretexto que a ellos también les podía convenir, como en ese caso era que supuestamente se estaban afiliando o apoyando una causa de promocionar la educación sexual, pero que en definitiva fue utilizado como una maniobra de marketing, ya que no era el objetivo principal de esa obra. Recordemos que estamos hablando de una obra de teatro, que simplemente en la obra de teatro se hablaba del tema del sífilis abiertamente, que era un tema bastante tabú, pero el objetivo de la obra de teatro era llenar el teatro y ganar plata. No nos confundamos, no es que el objetivo central de la obra era hablar de un tema para promocionar la educación sexual, sino que Edward Bernays vio en eso la posibilidad de ofrecerle un lugar a gente famosa para que quede bien hablando de un determinado tema, mientras a cambio le servía a él para promocionar la obra de teatro a un nivel extremo que si él lo hubiera intentado hacer por sí mismo solo hubiera sido totalmente imposible, y el resultado fue de un éxito rotundo. Entonces, a nivel de lo que es la teoría psicoanalítica, esto viene a demostrar simplemente que la razón por la cual la gente se interesó tanto en esa obra de teatro, en asistir, en comprar sus entradas, en que directamente explote de gente, fue por razones que exceden a razones conscientes, sino que son movimientos inconscientes que se generaron a partir de una estrategia que, aunque suene grande como palabra, vale mencionarlo, son técnicas de manipulación. En mayor o menor medida, esto es lo que sucede con cualquier publicidad, pero lo interesante es ver cómo toda la teoría del psicoanálisis, cuando es utilizada en función de vender productos y generar interés en la gente por algo, más allá de alguna razón absolutamente consciente, es impactante. Pero más impactante aún son los siguientes ejemplos de las diferentes campañas publicitarias en las que Edward Bernays participó y utilizó estas técnicas. En 1920, él fue contratado por una empresa para aumentar las ventas de panceta. Entonces primero él se puso a pensar qué hacer para efectivamente lograr que se vendiera muchísimo más de ese producto. Primero se encargó de hacer una investigación de qué es lo que normalmente desayunaba la gente. Vio que normalmente la gente desayunaba algo bastante liviano, tomaba un café, un jugo de naranja y alguna tostada, pero nada más que eso. Y él entonces se puso a pensar si había alguna forma de hacer que la gente comprara este producto para incluirlo en el desayuno. Él lo primero que hizo fue hablar con un médico y le hizo simplemente la pregunta de si comer una comida más pesada a la mañana podría ser mejor para la salud de la gente. Ante eso, el doctor lo que le dijo es: sí, más energía, más calorías al inicio del día es mejor. Entonces Bernays le preguntó al médico si estaría dispuesto a escribirle a 5.000 médicos, colegas de diferentes lugares de Estados Unidos, para preguntarle si ellos estaban de acuerdo con lo que él había dicho. Ante lo cual el médico le dijo que sí. La conclusión de esto fue la creación del llamado desayuno americano a partir de esta campaña publicitaria. ¿Qué decía la campaña publicitaria? 4.500 médicos recomiendan a los americanos comer un desayuno pesado para mejorar su salud. En las mismas cartas los médicos muchas veces también recomendaban el huevo, con lo cual a partir de esta campaña publicitaria, la combinación de huevos y panceta pasó a ser lo que al día de hoy se llama el desayuno americano. Y al día de hoy, el 70% de los norteamericanos desayunan comiendo panceta. Fijémonos entonces cómo el hecho de que una frase que dijo un médico en un momento y cómo Edward Bernays usó esa frase para potenciar toda una campaña publicitaria generó que literalmente un país entero introduciera un alimento que vale decir y aclarar que no es más saludable que lo que se comía antes, y de repente pasó a ser una especie de sello distintivo de la cultura misma. Y como les digo, esto es el resultado de una publicidad, de una campaña de publicidad donde se incluyó además la opinión de muchísimos médicos, con lo cual le generó
generaba aún más confianza en la gente y mayores excusas para incluir este alimento en su desayuno. Bernays, cuando habla de este tema y lo relaciona con la teoría psicoanalítica, se refiere justamente a la cuestión del deseo, y que muchas veces el deseo no se mueve solamente por cuestiones conscientes, sino que el deseo muchísimas veces es movido por razones inconscientes. Y conocer esas razones inconscientes que mueven al deseo de una persona y de una sociedad son parte fundamental de lo que él implementaba en sus técnicas de promoción y de publicidad. Si bien obviamente cuando Freud hablaba del psicoanálisis no estaba hablando de esa teoría para que se vendiera un producto, sino que se supone que la idea del uso de esas teorías era para sanar, para aliviar a las personas, podemos ver que cuando se utiliza con otros fines es tremendamente eficaz. Respecto de esto, lo que dice Bernays es: los deseos humanos son el vapor que hace que la máquina social funcione. A no ser que los entienda, el propagandista no logrará controlar el inmenso mecanismo de engranajes más o menos unidos entre sí que es la sociedad moderna. Podemos ver acá cómo se relaciona el entendimiento del deseo de las personas con el control del engranaje o de los engranajes que mueven a la sociedad. Entonces no estamos hablando de una cuestión menor ni de una teoría que habría que ver si es cierta o no, sino que estamos hablando de la aplicación de lo que serían ciertos hilos que mueven al deseo de las personas. Y otro caso tremendamente polémico pero muy eficaz que hizo Edward Bernays del uso del psicoanálisis en la publicidad fue cuando en 1929 lo contrataron para realizar una publicidad de Lucky Strike, de cigarrillos. La cuestión es que habían visto que habían llegado a un determinado techo de ventas con sus cigarrillos, ante lo cual Edward Bernays preguntó quiénes eran los consumidores de cigarrillos. La enorme mayoría de la gente que compraba cigarrillos en ese momento eran hombres. Prácticamente ninguna mujer compraba cigarrillos y fumaba en ese momento. Esto se debía principalmente a una especie de tabú social que había, donde muchas veces se relacionaba el hecho de fumar con mujeres de clase social baja, y a punto tal llegaba ese tabú que se relacionaba a la gente que fumaba con el ámbito nocturno, con los cabaret, con todo ese tipo de situaciones. Pero entonces Bernays pensó que su estrategia debía consistir en eliminar el tabú social que había respecto de las mujeres que fumaban. Justamente Edward Bernays vio que hasta ese momento estaba mal visto que las mujeres fumaran y vio que se asociaba el hábito de fumar con un símbolo de masculinidad y de poder. Entonces él llegó a la conclusión de que si se asociaba la imagen de poder con la mujer, esto podía potenciar la eliminación de dicho tabú. Entonces se le ocurrió asociar la imagen de la mujer fumando con las ideas de poder y de libertad, poniendo literalmente el eslogan "Antorchas de la Libertad". Justamente convirtiendo ese acto, el hecho de una mujer fumando, visto como una especie de rebeldía, como de la toma de su poder, y obviamente esto se podía asociar perfectamente con todo un movimiento feminista, con el hecho de reivindicar la lucha de la igualdad de derechos de las mujeres. ¿Pero cómo logró todo esto? Bueno, él sabía que se acercaba la fecha de un desfile de Pascuas muy importante en Nueva York, y contrató a muchas mujeres para que en ese evento aparezcan fumando. No solamente que las contrató para que vayan al evento e hicieran eso, sino que además se encargó de contratar muchos fotógrafos para que vayan al evento y fotografíen a esas mujeres que estaban fumando en ese evento. Entonces de esa forma él no dependía de que hubiera otros medios de comunicación registrando el momento, sino que si eso no sucedía, él iba a tener a sus propios fotógrafos y su propio registro para publicitar y promocionar lo que había sucedido. La cuestión es que esa caminata y todo lo que sucedió en ese momento se transmitió a nivel nacional y fue un furor total. A punto tal esto fue así que ahora les voy a compartir algunos datos para que vean el impacto que tuvo esa campaña de publicidad en la compra de cigarrillos en mujeres. Hasta 1923, es decir, hasta 6 años antes de esa campaña publicitaria, solo el 5% de los cigarrillos vendidos en Estados Unidos eran comprados por mujeres. En el año en el que se realizó esta campaña publicitaria de Edward Bernays, la venta de cigarrillos comprados por mujeres subió al 12%. Obviamente que esta campaña siguió con el tiempo, se siguió asociando la imagen de mujeres fumando en las publicidades, y pasados 6 años más, en 1935, ya el 18,1% de los cigarrillos vendidos en Estados Unidos eran comprados por mujeres. Esta estadística siguió subiendo con el paso de los años. En 1965 se registró que el 33% de los cigarrillos vendidos eran comprados por mujeres. Entonces veamos cómo en el lapso de unos pocos años la cantidad de cigarrillos comprados por mujeres aumentó literalmente en millones y millones y millones.
Entonces veamos cómo Bernays se dio cuenta de este mecanismo y lo implementó con tanta claridad, en donde una causa justa, noble, totalmente válida, como lo puede ser por ejemplo la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, o, como en la campaña anterior que les mencioné, la idea de que un desayuno sea más saludable, o inclusive la idea de que había que potenciar la educación sexual, como les conté de la obra de teatro que él promocionó antes, son todas cuestiones absolutamente válidas y que si uno las agarra aisladamente, sería innegable que es una buena idea promocionarlo. Sin embargo, él lo utilizó solamente como eslogan para vender algo que de ninguna forma promocionaba esas cuestiones, sino más bien todo lo contrario, estaba publicitando cuestiones que inclusive a fin de cuentas termina perjudicando a las personas que lo compran. Pero esa línea tan delgada con la que él jugaba terminaba potenciando absolutamente la cantidad de ventas a niveles insospechados hasta el momento. Y todo simplemente por tener en cuenta esas cuestiones inconscientes que movilizan a las personas a cambiar sus hábitos, a comprar productos, a pensar de determinada forma, etc. Y es tan potente todo esto que el mismo Bernays dice: somos dominados por un grupo de personas relativamente pequeño que entiende los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. La propaganda es el brazo ejecutivo del gobierno invisible. Si bien esto puede sonar como un dato pintoresco o interesante, veamos que estamos hablando literalmente de la manipulación de las masas, la manipulación de poblaciones enteras, a cambiar hábitos, a hacer determinadas cuestiones, a cambiar su forma de pensar. Y obviamente que cuando hablamos de esto, tal vez en relación a, por ejemplo, generar publicidad para que más gente vaya a ver una obra de teatro, puede sonar simplemente como algo pintoresco, divertido y listo, pero claramente estamos hablando de una herramienta que utilizada para otros fines puede ser terriblemente peligrosa. Y no solamente como en el caso del desayuno americano o inclusive como en el caso de la venta de cigarrillos, que ya ahí estamos hablando de algo bastante más peligroso que simplemente generar publicidad para una obra de teatro, pues ya estamos hablando de la salud de las personas. Pero esto puede ir todavía muchísimo más lejos, y es exactamente lo que sucede y lo que sucedió históricamente. Pocos años después de eso, el mismísimo ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, decía abiertamente que admiraba el trabajo de Edward Bernays. Y es más, quiso utilizar sus teorías lo más posible. Edward Bernays se enteró de esto y él mismo dijo: ellos estaban usando mis libros como base para una campaña destructiva contra los judíos de Alemania. Esto me choqueó, pero yo sabía que cualquier actividad humana puede ser utilizada por propósitos sociales o mal utilizada para propósitos antisociales. Con este testimonio que él dijo, podemos ver que él sabía perfectamente que estaba hablando de una herramienta muy contundente y que jugar con esta herramienta es literalmente jugar con fuego. Es jugar con una herramienta que puede literalmente terminar en una tragedia absoluta, potenciar los aspectos más negativos del ser humano, de las ambiciones de poder y de destrucción total. Pero lo más claro y lo más contundente de todo esto es que sin dudas toda la teoría del psicoanálisis, cuando está utilizado dentro del contexto de la manipulación, de la publicidad y del marketing, trae unos resultados que al mismísimo Bernays lo habrá sorprendido. Pero entonces, más allá de los datos históricos que les compartí, vale la reflexión de que mientras todavía al día de hoy hay mucha gente que sigue cuestionando si es que funciona o no funciona el psicoanálisis, o si es que esta teoría tiene sustento o si no tiene sustento, o si es que el inconsciente existe o no existe, mientras todavía algunos siguen con ese debate y preguntándose si en verdad existe todo esto, podemos ver en la práctica con total contundencia que desde hace más de 100 años que todas estas teorías se vienen implementando, y no solamente que fueron eficaces, sino que siguen siendo eficaces, y a punto tal, esto es así, que al día de hoy el marketing está llevado cada vez a más y más extremos, en niveles que inclusive ni el mismísimo Bernays se hubiera imaginado cuando él comenzó. Hoy estamos hablando de un bombardeo mediático 24 horas al día, en el celular, en la computadora, en la televisión, en todos lados. Y nosotros mismos nos vemos sumergidos en este mundo, en donde inclusive cuando queremos vender nuestros propios productos, tenemos que competir con toda esa maraña infinita de marketing y de publicidad extrema, en donde además todos estos hilos de diferentes cuestiones que se utilizan para captar la atención, están siendo todo el tiempo llevados a más y más extremos, constantemente, todo el tiempo.
Con lo cual, mi invitación a ustedes, ante esta información que les comparto, es que no perdamos la habilidad del discernimiento, de que elijamos qué información consumir, que estemos atentos a este bombardeo de información constante, que vayamos eligiendo de qué información queremos nutrirnos, ya que inevitablemente, más allá de que nos demos cuenta o no, cada información que consumimos, cada información que escuchamos, que vemos, que percibimos, nos influye en mayor o menor medida. Y esto termina influyendo también en nuestros hábitos, en nuestro ritmo de vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Y si no estamos atentos a esto, podemos vernos perjudicados aún en cuestiones en las cuales ni sospechamos. Desde ya que obviamente al momento de decidir tomar, por ejemplo, un tratamiento psicológico, uno puede elegir entre el psicoanálisis y un montón de otras ramas de la psicología, y la discusión o el cuestionamiento de qué rama de la psicología es más o menos eficaz no tiene absolutamente nada que ver con esto que charlamos hoy, sino que por lo pronto lo que nos puede mostrar todo esto es que mientras nosotros nos la pasamos discutiendo a ver si algo es verdad o no, quienes más se encargan de mover esos hilos, de invertir literalmente millones y millones de dólares en publicidades y en campañas, están implementando estas teorías desde hace más de 100 años, y no ver que eso funciona y funciona perfectamente, inclusive en niveles de los cuales probablemente ni siquiera nos demos cuenta, sería literalmente negar lo que tenemos delante de nuestros ojos día a día. Con lo cual podemos ver que la manipulación que se genera a través de las publicidades únicamente con el fin de vender, cuando en realidad lo que se está vendiendo no solamente que no importa, sino que inclusive en muchísimos casos es totalmente perjudicial, es una forma de utilización de todas estas teorías absolutamente dañina para todos, lo cual obviamente no significa que no podamos usar estas herramientas para vender nuestros productos y nuestros servicios, pero de una manera muchísimo más noble, muchísimo más clara, siempre y cuando lo que estemos queriendo ofrecer no sea perjudicial para las personas, ya que claramente todos estos mecanismos de manipulación, cuando son utilizados para fines muy poco éticos, son igualmente potentes y tremendamente peligrosos. Así que estemos atentos, me encantaría saber cuál es su opinión acerca de este tema, si se les ocurre algún otro ejemplo de estas publicidades tan extremas que se hicieron a lo largo de la historia y que se siguen usando al día de hoy, me encantaría saber qué se les ocurre, y además también me gustaría saber si les interesa este tema de ingeniería social para que yo lo siga hablando en otros videos. Así que los leo en los comentarios, si no se suscribieron todavía a este canal los invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.